Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una nueva teleentrevista en TVU y sus redes sociales. Hoy, más que hoy, si usted nos está viendo durante la semana también, porque esta conversación la emitimos varias veces, este 25 de noviembre se conmemora o se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y de ese tema, que es muy, pero muy importante, vamos a hablar en esta oportunidad con Francisca Rubio, vocera de la agrupación 8M Concepción. ¿Cómo está, Francisca? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Y también saludamos a Cindy Salazar, directora de vinculación de ABOFEM, Abogadas Feministas. ¿Cómo estás, Cindy? Gracias por recibir el llamado de TVU. Hola Francisco, gracias por la invitación. Hola Francisca. Muy bien, comencemos de inmediato. A ver, Francisca Rubio, estos días son para reflexionar, hacer un diagnóstico de en qué momento se está, cuánto se ha avanzado, los desafíos que vienen. Más que una celebración, es una reflexión. ¿Cómo lo ves tú? En realidad, para nosotros acá en Chile y para las mujeres acá en Chile y en la región es un momento complejo desde la perspectiva de que hay muchas cosas que reflexionar. Sí, es un momento que nos llama a reflexionar, pero no solamente de la forma y de la no atención a la violencia permanente que hemos recibido las mujeres y que vivimos diariamente, sin ninguna política clara desde el gobierno y sin ninguna acción con los elementos que pudiesen tener. También el rol que vamos a jugar en este proceso nuevo, que es la definición de la Convención Constitucional y las discusiones que como mujeres no podemos, no podemos ausentarnos de esto. Por lo tanto, sí, el 25 de noviembre es una conmemoración que visibiliza un tema que aún no se resuelve. Claro, porque para muchos conmemoración puede ser sinónimo de reflexión, para otros se celebra algo, pero la verdad es que es un tema tan sensible que la conmemoración tendría un tinte más de reflexión. ¿Cómo lo ves tú, Cindy? Bueno, yo comparto las palabras de Francisca en el sentido de que es un día en que se conmemora, no olvidemos, el fundamento de la conmemoración del 25 de noviembre, en el cual está la muerte en manos de un dictador, del dictador Trujillo en República Dominicana, y que obviamente es reflejo, en virtud de eso, de la violencia estatal que se recibe en ese tiempo y que no hace mucho nosotros también fuimos víctimas de eso. Entonces, de alguna manera sí comparto absolutamente que es un día de reflexión profunda, de aquella violencia que no solo la evidente, que nosotros vemos que la violencia física, los femicidios, ¿cierto? Que son lamentables, pero son esta violencia de la cual se comenta comúnmente, pero también hay otras que son constantemente invisibilizadas o minimizadas, como lo que pasó desde la revuelta popular, por ejemplo, hasta ahora, por la violencia ejercida por gente del Estado, que siento de que es reflejo también de lo que sucede históricamente o el origen del 25 de noviembre. Francisca, ¿en qué pie estamos en Chile en la eliminación de la violencia contra la mujer? Yo creo que estamos en un pie bastante complejo en el sentido de que no se avanza. ¿Ya? Existe una constante agitación, manifestación, exigencia desde las orgánicas feministas y desde las mujeres, desde los territorios, y no se escuchan, no se atienden, y hay una sensación de frustración y de rabia que no baja, ¿ya? Hay un desánimo y hay un agotamiento también de no creerle a la autoridad respecto de las promesas que ni siquiera se cumplen. Te dicen esto va a ser blanco y resultó que es todo negro. Entonces, eh, no hay confianzas en las políticas que hayan, no se les cree a las autoridades y nominan gente en cargos donde se podría avanzar un poco más en proteger a las mujeres de la violencia y de otros problemas estructurales que de alguna manera deslizó Cindy, y no se hace, ya no se hace, y ahí hay una falta de credibilidad completa, completa respecto de la institucionalidad hacia atender las problemáticas de violencia, sobre todo hacia las mujeres. Ahora, ¿se ha avanzado poco o no se ha avanzado derechamente, Francisca?
se ha avanzado muy poco. Se avanzó con la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, porque se visibiliza la necesidad de tener un departamento específico para eso. Se generan políticas, se generan actividades y se financian algunas instancias, pero en este gobierno con Sebastián Piñera, lamentablemente, nosotros hemos visto un retroceso. O sea, se han cerrado casas de la mujer, se han eliminado recursos desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Por lo tanto, da una sensación ya más concreta, y al final como que uno ya ve que no hay ningún interés, y las personas que ponen, que bien es cierto son mujeres, no son validadas por nosotras porque de alguna manera no les creemos. Tienen demasiadas conductas anti, patriarcales, que se definen por la ideología a la cual ellas adhieren, y no hay cómo separar eso atendiendo lo que exige el feminismo. Cindy, ¿cómo ves tú actualmente la situación de la lucha contra la violencia hacia la mujer en nuestro país? Sabemos que en el mundo hay diferentes realidades de acuerdo a las diferentes culturas, constituciones y también los líderes que están a cargo de los países, pero en el caso de Chile también coincides en que los avances han sido mínimos. Mira, yo creo de que los avances han sido lentos. De hecho, no es menor, y me acordaba a propósito de lo que estábamos conversando, de que el día de hoy Abofem fue firmante de una carta que se le envía directamente al presidente Sebastián Piñera con fecha 25 de noviembre, para recordarle que en el fondo descansa en el Congreso una serie de leyes de las cuales él ha hecho... ciego, sordo y mudo respecto a la violencia de género, a la violencia machista. El proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, el proyecto de sin consentimiento es violación, proyectos que han estado durmiendo en un Congreso mucho tiempo. Igual pega, igual paga, que es un proyecto que tiene que ver con la brecha salarial y cómo combatimos este tipo de violencia. Y también lo que pasa en la preocupación que genera el hecho de no preocuparnos de la educación sexual también como fundamental para prevenir el abuso sexual infantil o romper los círculos de violencia. No basta, y aquí apunto a lo que conversábamos, con medidas punitivas, que ha sido como el foco en la palestra pública que ha tenido cuando hablamos de violencia, la eliminación de la violencia, sino de que también nos debemos preocupar de la forma de prevención. ¿Y qué mejor forma de prevención que el camino a la educación? Creo que es súper importante eso, y como mujeres no nos podemos resignar a que un gobierno simplemente sea mudo y cómplice de la impunidad de la violencia de género. Por lo menos no será si eso ocurre con nuestro silencio. Y es por eso de que es tan importante, en el fondo, cómo sí podemos reconocer avances que ha tenido, pero es normal que una sociedad avance hacia la eliminación de la violencia. El problema está en cuánta voluntad y disposición tiene un Estado para combatir, tiene un gobierno para combatir esta violencia. Lo mismo va a pasar en lo que tiene que ver con el proceso constituyente. O sea, nosotros tenemos una gran tarea con la visibilización y con las voluntades que ahí se van a que ahí van a estar para poder poner dentro de las prioridades el derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces, claro, hay avances, pero porque es lógico en una sociedad civilizada. Las voluntades son las que van a lograr avances significativos para llegar a la eliminación de la violencia. Ahora, lo lamentable, Francisca, es que hay muchas cuestiones que, por sentido común y comprensión y amor, por qué no decirlo, generan consenso. O sea, todos estamos claros en que todas las personas somos iguales y debemos tener el mismo derecho, hombres o mujeres. Pero los gobiernos de turno pesan harto en impulsar los diferentes proyectos. O sea, ¿por qué ese consenso a priori, en el momento de los cubos, como se dice, no se aplica? Ahí tú ves el tema de la ideología, la religión, no sé. Claramente hay un tema de clase. Hay un tema de clases donde el feminismo apunta a la igualdad. El feminismo es la lucha por la igualdad en el acceso o tener los mismos derechos que cualquier otra persona, en este caso hombres y mujeres y disidencias, tengamos los mismos derechos. Pero hoy día estamos bajo, y no solamente hoy día, hay mucho tiempo ya bajo el gobierno o el mandato económico de una clase gobernante que quiere monopolizar el poder y las riquezas que con él se conllevan.
Y las mujeres somos un problema porque la visión desde esa perspectiva ideológica es objetivizarla. A nosotras, a ver, esta constitución del 80 fue hecha por hombres y para los hombres. Las mujeres no somos nombradas en ella, no tenemos ningún derecho mencionado expresamente y creo, si es que ahí Cindy me apoya, se nos nombra una vez. Por lo tanto, pensando en ese concepto de origen, obviamente todo lo que ha venido después es un concepto de ideología y de luchas de clases donde la clase gobernante, la propietaria de los recursos económicos, que hoy en día ha acaparado demasiado, no quiere igualdad y eso involucra claramente a las mujeres. ¿Pero tú crees que con un gobierno progresista o de centro izquierda la situación cambiaría? ¿O es posible que cambie, pero tímidamente, si no hay no hay una modificación de la concepción de vida y de modelo económico y de cultura que tenemos los chilenos? Esa es una pregunta súper interesante porque esto va a cambiar en la medida que las mujeres estemos gestionando los cambios. Podría ser que en la derecha las mujeres entiendan que son iguales en derechos y en facultades y en habilidades que los hombres y cambien, pero no va a pasar porque su biología no se los permite todavía. Pero hoy día las mujeres tenemos que estar en las instancias de discusión, de debate y de planificación para que las cosas cambien. No depende solamente de un tipo de gobierno, depende de que estemos ahí, porque desde todos los espacios a nosotras nos discriminan. Y lamentablemente es así, culturalmente en el mundo es así, no es en Chile solamente. Hoy se dice que es importante avanzar en salud, avanzar en educación, en medio ambiente. De todos los colores políticos dicen, ok, vamos. En términos de igualdad de género, de derechos entre hombres y mujeres, ¿te parece que falta darle la importancia que se le da a esos sectores, rubros o materias que yo nombré anteriormente, darle ese mismo derecho a las mujeres también para tener una igualdad con los hombres, Cindy? Y te lo complemento con lo que yo le decía a Francisca también. ¿Cómo lograr que esto quede al margen de los intereses políticos particulares de un gobierno de turno? Que sea una política de Estado, perdurable en el tiempo. Yo creo que lo he visto en otras ocasiones y que hemos conversado, este es un tema de lata conversación en las organizaciones de mujeres, de cómo nos solemos desvincular los derechos sociales de los derechos de las mujeres. Y en el fondo, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de trabajo, sí hablamos de que nosotras debemos estar en esa discusión porque esos derechos sociales atraviesan, en el fondo, cuando nosotros hablamos de la transversalización de la perspectiva de género, es hablar desde el artículo 1 de una constitución hasta la última norma de un ordenamiento jurídico, está atravesada por una perspectiva de género y de derechos humanos. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros hablamos del derecho a la salud, por poner un ejemplo que es como el más clásico, si nosotros no nos vemos desde el punto de vista de las mujeres o de esta perspectiva de género, vamos a tender a tener un derecho de salud. Bueno, obviamente que hay otros factores del modelo económico a seguir, etcétera, pero también vamos a tener que dimensionarlo en que cuando cada vez que el Estado no se hace cargo del derecho a la salud, es una mujer la que en mayor medida va a tener la carga de las labores, por ejemplo, de cuidado, cuando hay una persona que no tiene ese acceso al derecho social de la salud. Y así lo podemos reflejar en el derecho laboral, cuando nosotros hablamos de que específicamente ese derecho laboral, ese derecho al trabajo, debe estar también enfocado desde una perspectiva de género, porque en una nueva constitución, por ejemplo, debería prohibirse que exista esta brecha salarial o desigualdad de remuneraciones. O bueno, así podríamos ir con cada uno de los derechos sociales y cómo de los derechos de las mujeres son también de pe a pa en un ordenamiento jurídico. ¿Dónde está el pero? ¿Tú lo ves en la Constitución, Cindy? O sea, para mí es fundamental la distribución del poder y la distribución del poder no solo desde el punto de vista que tiene que ver con la paridad, que encuentro de que es fundamental, sino también la distribución del poder para mecanismos de democracia directa donde las organizaciones territoriales tengan o sea, para poder combatir la desafectación política, porque si nosotros no nos invisibilizamos los territorios y la organización popular como algo
fundamental para las decisiones del Estado, lo único que vamos a crear es o vamos a seguir fomentando esta desafectación política con las asambleas territoriales, que es lo que produce también la revuelta de octubre. El hecho de que nosotros no nos sentimos parte de un sistema creado en una dictadura, de una constitución creada a puertas cerradas, etc. O sea, yo creo de que las mujeres debemos estar como per se en la distribución del poder. Eso es algo fundamental. Sin desvincularlo también de las organizaciones territoriales que tienen que tener, obviamente, esta afectación política importante, participación dentro de la Constitución. Todavía hay muchas personas, Francisca, que quizás por desconocimiento, ignorancia o porque nadie les explica, siguen centrando el análisis de la violencia contra la mujer como la violencia física, en la pareja, la violencia psicológica, pero hay otro tipo de violencia que es lo que ustedes me están comentando y que lo hemos hablado en otras oportunidades, que para mucha gente parece que no fuera violencia, pero que también tiene un trasfondo que va hacia allá. Hay que sacar al chileno común, no solamente al político, de entender que hay tipos de violencia y no solamente una que es la física y la que se conoce de una manera mucho más antigua en Chile. Claro, lo que pasa es que la violencia física es la que se ve, ¿ya? Es la que tú percibes directamente y dices, ah, a ti te pegaron, te violentaron. Pero está la violencia sexual, está la violencia psicológica, está esta violencia simbólica en los medios de propaganda, están los micromachismos, donde uno en relaciones de trabajo o de organizaciones te agreden, te minimizan. Bueno, está la violencia económica que mencionaba Cindy respecto de las brechas salariales, que el Estado, o sea, esta Constitución no resguarda eso y nos expone a que aquí las empresas hagan la diferencia. Por lo tanto, además de aquella donde el hombre le quita el sueldo a la mujer, o sea, y además la patrimonial, o sea, creo que es un tema cultural, que es un tema que todavía no nos permea. Obviamente vemos lo que se ve, ¿cierto? Siempre las imágenes son a las primeras que uno responde, pero tenemos que entender que es mucho más. O sea, así como las personas vamos evolucionando en la vida y tenemos crisis existenciales y tenemos procesos profesionales, la violencia también se enmarca en todas las áreas del desarrollo de la persona. Y tú tienes un área psicológica, tienes un área emocional, tienes un área económica, tienes en todos esos espacios también tipos de violencia, pero tenemos que entenderla y tenemos que... a nosotros, ¿qué nos pasa en los talleres? Cuando las mujeres se dan cuenta de que eso es violencia, empiezan como con un feedback y empiezan a entender y ven quizás correr su vida por sus ojos y se dan cuenta que sí, que han sido víctimas, porque a mí me dicen, no, es que a mí no me pega, pero le hacía todo el resto de las cosas. Si nosotras no lo reconocemos, no le podemos exigir al otro que lo haga, pero por eso el trabajo tiene que ser visibilizar y educar. Cindy, tú dijiste hace poco algo muy, muy relevante, porque el lograr una igualdad no depende del número, ¿ah? Porque se habla harto de ella. El directorio de tal empresa, 50 y 50. 3 mujeres y 3 hombres. Y listo, me olvido el problema. Los escaños en la convención, ya, paridad. Ok, bueno, ¿y qué más? Me imagino que no todo se reduce a un simple número, y el debate público muchas veces se concentra en el número, Cindy. Me imagino que en la puerta para, pero no es todo. Sí, bueno, para mí la verdad es que la paridad es fundamental para lograr la representatividad que queremos en la Constitución, por lo tanto la celebro, es la primera más encima de la historia de la humanidad, pero siento de que no lo es todo tal cual como lo señalas. No lo es todo, importante de que quiénes van a ser estas personas que van a ocupar estos escaños que son paritarios, porque, o sea, para mí por lo menos es fundamental de que esa mujer hablando de un ejemplo de mujer, que esté ahí en esta convención constitucional, sea una mujer primero que tenga valores feministas. O sea, las feministas sabemos lo importante que es que estén ahí nuestros derechos que hemos peleado por mucho tiempo y que hemos analizado, derechos específicos como la corresponsabilidad parental, las labores de cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, derechos específicos, pero también que esa mujer que esté ahí sepa que en cada una de las discusiones
va a haber una perspectiva feminista. En cada uno de los temas va a haber una perspectiva feminista. Y eso es súper importante que llegue a permearse en la Convención Constitucional, y por eso, si bien los escaños es fundamental, ahora nuestra otra lucha tiene que ser quienes van a ocupar estos escaños y quienes sean representativas de los derechos de las mujeres. Francisca, ¿y cómo se encausa aquello? Las mujeres feministas líderes como ustedes tienen que atreverse a participar de elecciones democráticas, porque hoy en día la ministra de la Mujer de turno asume el rol de líder y de defensa de las mujeres, pero pasa que las bases no la reconocen, porque responden a una presidencia de la República, a un gabinete. Entonces, ¿cómo lograr que lo que ustedes me están hablando llegue a las altas esferas? Yo creo que es complejo hasta las altas esferas, pero si las bases... O al Congreso Nacional. Al Congreso Nacional. ¿Actualmente que hay diputadas o senadoras feministas o no? Sí. Hay diputadas que han defendido de alguna manera los espacios o han generado dictámenes que han permitido a las mujeres avanzar, como decía Cindy, lento pero avanzando. O sea, las hay. Quizás faltan más, pero las hay. Ya. Sí. Y desde las ¿cómo lograr que haya una representación mayor dentro del modelo que tenemos actualmente? Mira, yo voy a ser bien honesta aquí, pero esta situación hoy día es un escenario incierto, ¿ya? Nosotros tenemos la ambición como mujeres de que esto cambie. Y ese esfuerzo significa seguir educándonos y seguir organizándonos. Es un trabajo tremendamente desgastante, porque además tenemos que lidiar con todas las problemáticas que ya tenemos, que es seguir exponiendo a los violentadores, seguir apañando a nuestras compañeras, ¿cachai? Seguir manteniendo nuestros hogares y nuestras profesiones y todo lo que ya hay. Y además tenemos este desafío constitucional que llama a que además vamos a tener que pensar y desarrollar y escoger a nuestras representantes, pero también esas representantes tienen que ser mandatadas y atenerse a lo que las bases les están mandatando. Entonces, la dificultad hoy día es que hay que entender que, si bien es cierto, van a haber representantes que tienen que ser mujeres, porque desde el movimiento nosotras vamos a apoyar candidaturas feministas, tienen que ser además responder a esto y no desvincularse, porque uno ve que cuando se llega a ciertas esferas, el gobierno se desvinculan o son, como dices tú, son nominadas a dedo y puestas ahí sin ninguna trayectoria que realmente tú digas, mira, en realidad esta se la jugó en este tema. Todas al final han mostrado que han dado la espalda a situaciones que eran muy sensibles. Entonces tú no generas una confianza. Desde esa perspectiva creemos que sí, hay que aceptar este desafío. Nosotras, con todas las manifestaciones que hemos hecho a través de muchos años, creo que también hemos contribuido de una manera tremendamente estratégica e importante a este punto. Las mujeres hemos estado movilizadas hace harto rato y hoy día se confluyeron muchas otras situaciones y estamos aún aquí. Creo que tenemos que asumir este desafío, sacar energía de no sé dónde, vamos a tener que seguir avanzando y coordinándonos. O sea, somos organizadas, tenemos que ser generosas también entre nosotras, y eso es complejo, porque el patriarcado también nos cruza a nosotras, pero tenemos que trabajar en eso. ¿Y un partido político feminista? ¿Existe uno? Existe uno, mira, no lo sabía. Existe, sí, pues sí existe. No lo sabemos todo, pero ya, o sea, tampoco es descabellado pensar en una representación política formal. No, yo creo que hay que planteársela y no asustarse. Yo creo que a veces da susto porque, como uno está fiscalizando a las autoridades, también sabe desde esta posición a lo que tú te vas a tener que exponer. Entonces, yo creo que hay muchas mujeres que hay que pensarla, porque igual hay que asumirlo con compromiso. No es un negocio, es un compromiso. Yo creo que eso igual hay que tenerlo claro. Cindy nombró también en una locución anterior lo de la educación. ¿Cómo educamos a la gente para que respete justamente a las mujeres en todo? ¿Ya? Y muchas de las situaciones de discriminación y de violencia se ven en la niñez, se ven en la escuela. Ya se ven los niños que son pequeñitos, pero ven lo que pasa a su alrededor y van a una plaza a jugar y andan a empujones con las niñas. Y a temprana edad ya las diferencian.
¿Cómo poder educar, Cindy? Me imagino que no depende solamente del aparato educativo formal, sino que también de la familia, de los papás. Sí, aunque yo soy más de la idea de que en el fondo tiene que ver con una visión que tenemos y que podemos plantear desde la política pública que visibiliza, cuando nosotros visibilizamos un problema, lo ponemos en la mesa. Y cuando nosotros lo ponemos en la mesa, recién ahí, los pobladores, las pobladoras, no sé, las organizaciones sociales van a poder, bueno, quizás algunos se dieron cuenta antes, obviamente, pero aquellos que no, si no hay una política pública de visibilización de un problema, es bastante difícil porque tampoco hay espacio para la reflexión. Si nosotros miramos más atrás, está muy cuestionado el derecho al ocio. ¿Cuánto discutimos por las 40 horas de la ciudadana? Entonces, como que en el fondo sí debe tomarse como un problema de Estado. Yo creo de que eso sí es De ahí parte una de todo. las aristas, de ahí parte todo, porque visibilizamos un problema. Si el Estado no reconoce que existe un problema, muy difícilmente va a buscar soluciones a ello. Entonces, sí, estoy de acuerdo de que en nuestra cotidianidad nosotros podemos hacer un cambio que va a ser bastante mínimo, porque va a ser dentro de nuestros círculos, y también lo tomamos, o lo tomo personalmente, y lo tomamos algunas mujeres como parte de nuestras formas de reflexionar en nuestros espacios en los que nos desenvolvemos, que tiende a ser bastante íntimo y que además una pelea bastante difícil de dar. Por eso la mayor batalla es que se tome como una política pública, porque en el fondo no podemos avanzar, necesitamos avanzar hasta una educación sexual integral, porque de otra manera no podemos combatir el abuso sexual infantil, que es súper importante. En este país hay cifras que son desgarradoras. Todo lo que tiene que ver con el consentimiento, en cómo formamos a niños y niñas en virtud del consentimiento. Aquí hay gente que piensa de que hablando de educación sexual integral estamos hablando del Kama Sutra, discúlpenme el chiste, pero de verdad es como, es bastante importante en cómo nos tomamos en serio la educación sexual integral, que es un tema que se ha discutido y que yo sé que genera bastante anticuerpos muchas veces, pero que si no lo ponemos en la mesa como algo necesario a la discusión, como te decía, lo vamos a lograr dentro de nuestros espacios y círculos menores, pero no va a tomarse como una política pública. Y eso es lo que, a eso es lo que queremos apuntar, que la educación sea y que de alguna manera permee en todos los espacios a todos los niños y niñas adolescentes en el país. Esa es la idea, por lo menos lo que yo creo al respecto. Una compañera tuya, Cindy, en su momento dijo que también en la justicia chilena se necesita una visión de género, que no hay. Y en los dictámenes, en las sentencias, las condenas, se nota la diferencia. Sí, o sea, que estoy completamente de acuerdo. O sea, lo que nosotros hemos luchado constantemente como AOFEM Bio Bio es poder, tenemos tres aristas muy marcadas, que es cómo nosotros podemos incidir en el enfoque de género en los fallos de los tribunales, teniendo como jurisprudencia para poder utilizarla también como fuerza en nuestros alegatos, que es la parte del Poder Judicial, cómo incidimos en esa parte, la incidencia legislativa a través de la propuesta de proyectos de ley que vayan encaminados al enfoque de género también, el enfoque feminista, y por supuesto la generación de políticas públicas, como te decía, y poder de alguna manera poner estos temas en la mesa para que sean tomadas como un problema público. Eso es nuestra función que tenemos, y creo de que justamente la falta de perspectiva de género en los fallos judiciales ha hecho que muchas veces muchas mujeres sientan injusticias, violencia económica, por ejemplo, todos los días en el Tribunal de Familia con el tema de las pensiones de alimentos, por ejemplo, violencia intrafamiliar, etc. Francisca, ¿algo que agregar a lo que decía Cindy? Respecto a la educación también. Sí, yo creo que tiene que haber una mirada de Estado, porque hay estudios que revelan, desde el Ministerio de Educación incluso, que muestran cómo se va sesgando la diferenciación entre niño y niña en las materias de estudio. O sea, hay profesoras y profesores que en clases de hasta los 4 años, los niños se desenvuelven con las mismas habilidades en lenguaje y en matemáticas. Y a partir de ese curso en adelante, los mismos profesores le empiezan a dar, por ejemplo, el lenguaje, la palabra se la dan por más minutos a las niñas que a los niños. Y en matemática tienden a darle la participación más a los niños que a las niñas. Entonces, de alguna manera, sesgan ya a los pequeños. Y ahí empieza a notarse el tema
de la diferenciación en cuanto a las carreras que van a optar finalmente las mujeres y las carreras que van a optar los varones. Entonces, claramente aquí hay una política integral de Estado que tiene que atacar y atender todos los espectros que involucran la educación, desde la infancia. Aún hay jardines que te hacen a las niñas jugar con todo lo que es el área de cuidados, ¿cierto? Sí. Y a los chicos jugar a la pelota. Entonces, hay un concepto que hay que cambiar, pero desde todos los enfoques posibles, y claro, coincido con todo lo que Cindy dice, sí. Agregaría solamente ese detalle que está hecho el estudio, están los datos. Muy bien, ya para ir finalizando, bueno, yo estaba leyendo un libro antes de grabar la entrevista de Juan Cristóbal Peña, que relataba una situación de los años 80, 90, y efectivamente era eso, Francisca. Las niñas jugando al voleibol y los niños a la pelota, al fútbol. Ya por un tema de delicadeza y supuestamente que ahí había un peligro de maltrato físico, lesión. Para ir cerrando, Cindy, a ver, la Constitución, la nueva Constitución, ¿lo celebramos ya como un avance importante o hay que leer la letra chica? Yo creo de que en la medida que somos conscientes de la letra chica podemos avanzar. Sí, si encontramos peros, tendría bastante rato como desglosando los peros, pero siento de que el mayor avance es la conciencia, y yo creo de que sí hay algo que ha provocado todo este proceso constituyente, que para mí se viene gestando mucho antes del apruebo, que es el cómo somos conscientes de que los cambios estructurales solo lo vamos a lograr en la medida que nos organizamos desde nuestros territorios, que nos organizamos desde la sociedad civil y que ponemos los temas en la mesa. Pienso de que ese es el gran avance. Sí. Y esto es transversal, Francisca, no depende de color político, no depende si una mujer tiene más medios que otra. Acá hay un tema de defensa de sus derechos que trasciende a las diferencias naturales que tenemos las personas. Exactamente, o sea, debiéramos estar todas las mujeres de todas las clases sociales. Sin embargo, todavía vamos a tener mujeres que, como tienen los medios, pueden ocultar estos machismos que ellas viven con otras acciones, ¿ya? Pero, sin embargo, el llamado también es a ellas, a que se involucren, a que entiendan que quizás están siendo violentadas de otras maneras, ¿ya? Y ahí a que participen, a que crezcan y a que abran y se pongan los lentes lila, ahí como para que después valoren lo que somos. Nosotras somos parte de la construcción de la historia del mundo, pero nos han invisibilizado por demasiado tiempo. Hay mujeres que han hecho descubrimientos, inventos, y no están en los libros de enseñanza. Por lo tanto, todas deberíamos estar preocupadas de participar, pero sobre todo deberíamos empezar a trabajar coordinadamente, porque los cupos, por ejemplo, para la convención constitucional, no es uno para cada una. Entonces, ¿de qué manera vamos a nosotras a escoger, de qué manera vamos a fiscalizar? Yo creo que es el punto que tenemos que ir llenando de contenido, porque el resto lo tenemos que seguir construyendo. Y desde que tenemos nueva constitución, mientras no nos unamos, no es tan fácil, porque aquí hay una lucha de clases muy clara. La derecha no va a entregar los privilegios que tiene, y una derecha me refiero a un poder económico que ha acaparado recursos y posiciones, no los va a entregar. Creo que hoy día tienen que repensarlo, porque la gente ya no tiene, o sea, muchos no tenemos mucho más que perder, y vamos a seguir ahí exigiendo igualdad, redistribución, descentralización, etc. Francisca Rubio, vocera de 8M Concepción, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias. Cindy Salazar, directora de vinculación de ABOFEM, abogadas feministas de la región del Biobío. Cindy, muchas gracias también, que te vaya bien. Muchas gracias también por la invitación. Aprovecho de destacar el hecho de que los medios de comunicación están haciendo un esfuerzo enorme por tomar desde la perspectiva de género también las noticias y los medios, y hablo de TVU porque hemos notado la diferencia. Así que Se nota. de verdad se agradece. Sí, yo traté de meterme en medio para tener algún espacio, pero mis colegas, hoy, este día 25 de noviembre, hubo transmisión exclusiva de mujeres, con conductoras mujeres e invitadas mujeres. Oh, ¿Ya? Sí, Ahí estuvo eso, Fernanda, sí. Connie, Natalie,
Galo, Hugo y yo nos mantuvimos a un lado, pero bueno, yo me metí un poquito en la programación, pero porque estoy en teletrabajo, pero evidentemente lo que ha hecho TVU no es algo común. Ojalá que fuera algo común, pero de a poquito ahí con la presencia que tiene la dirección de género también, como universidad se están haciendo cosas importantes. Es un pequeño grano de arena, falta mucho todavía para completar una playa de igualdad total, pero yo creo que el mundo va hacia allá. Así que les agradezco de nuevo, Cindy y Francisca. Los chinos decían que un grano de arena desequilibra la balanza. Así que tus granitos de arena y los de TVU sí que sirven. Ya, muchas gracias. Sí, vamos a seguir ahí recopilando esfuerzos. Adiós, chao. Chao.